Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase de álgebra lineal. Hoy continuamos con nuestro último capítulo del curso, valores y vectores propios. Entonces recordemos un poquito en lo que estábamos anteriormente en nuestro curso. Dijimos que dado una matriz A, un escalar lambda iba a llamarse valor propio si yo podía encontrar un vector distinto de cero, de modo tal que A por B fuera igual a lambda veces B. Y al vector le íbamos a llamar vector propio, al valor le íbamos a llamar valor propio, o característico. Ojo con algo, que en realidad esto uno lo podría decir para cualquier operadora, para cualquier operador. O sea, si yo digo que P, por ejemplo, es una función que va de un espacio vectorial a otro, digamos una función lineal, si T de B es igual a lambda B, vamos a decir que B es vector propio y que lambda es valor propio. Y ahí vamos a pedir que, como les decía, que B sea distinto de cero, porque si permito que B sea cero, todos los lambda serían valores propios, entonces no sería algo descriptivo, digamos, algo que identifique, no sería útil, en resumen. Ok. La clase pasada discutimos de por qué sería interesante, dado una matriz, buscar estos valores propios. En particular vimos que eso nos permitía escribir la matriz como el producto de una matriz P, una diagonal y una matriz, y la inversa de P, digamos. Y en particular eso nos permite calcular potencias de P de forma más o menos eficiente. Ahora, si yo tomo, dado eso, introdujimos algunas notaciones. Entonces, por ejemplo, descubrimos que para poder encontrar los valores propios, lo que teníamos que hacer era calcular el determinante de esta perturbación de A. Tomaba la matriz A, le restaba lambda veces la identidad, y cuando yo calculo el determinante de esa nueva matriz, eso resulta ser un polinomio de lambda, en lo que vamos a llamar el polinomio característico. Uno puede probar que ese polinomio característico tiene grado n, y los valores propios no son otras cosas que las raíces de este polinomio característico. Entonces cambiamos el problema de encontrar un lambda donde satisfaga esto a encontrar las raíces de un polinomio, que es un problema, podríamos decir, sencillo. Sencillo entre comillas, porque yo sé que calcular raíces puede ser bien complicado, pero en el fondo es un problema más terrenal. Ahora, vamos a decir que una matriz a coeficientes reales es diagonalizable si yo puedo encontrar una base de Rn donde cada elemento de esa base, o sea, cada uno de esos n vectores es un vector propio de A. No estoy diciendo que cada vector propio tiene un valor propio distinto y nada por el estilo. ¿Ya? De hecho, puede ser que un valor propio tenga 3 o 4 vectores, otro me aporte 1, ¿ya? Pero lo importante es que cuando miro el agregado de todos los vectores propios para los distintos valores propios que tenga, cuando miro ese agregado me forma una base de Rn. En ese caso yo voy a decir que A es una matriz diagonalizable. Noten que si bien B es distinto de 0, lambda podría ser 0. Y ahí estaría buscando los valores tales que A por B es igual a 0, o sea, estaría buscando los elementos del núcleo de A. Yo sé que el núcleo siempre contiene el 0, o sea, estoy buscando los elementos no nulos del núcleo, y que para que el núcleo tenga elementos no nulos, yo necesito que A sea no inyectiva. ¿Ok? Y por el teorema de núcleo imagen, sabemos que significa que A no tenga rango completo. Bien, esos son como algunos comentarios para tener en mente. Ahora, dado una matriz, ¿cómo yo la diagonalizo? ¿Cómo yo encuentro sus vectores propios? Bueno, el algoritmo es bastante sencillo. Primero, encuentro el polinomio característico. Luego, encuentro las raíces de ese polinomio que van a ser los valores propios. Y después de eso, encuentro para cada valor propio los elementos de una base del núcleo de A menos lambda veces I. ¿Sí? Voy a volver un poquito atrás. La observación fundamental era notar que esta ecuación que está acá es equivalente a decir A menos lambda veces la identidad igual a 0. Perdón, B igual a 0. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que en el fondo, si yo conozco lambda, lo que estoy haciendo acá es simplemente resolver un sistema lineal homogéneo.
Pero en principio no conozco lambda ni b, entonces me queda un problema mal puesto, porque si ustedes quieren, globalmente tengo una ecuación para dos incógnitas, lambda y b. Asociar los valores de lambda donde esto no es invertible, hacer raíces de su polinomio característico es la genialidad que nos permite despejar primero lambda y después encontrar los b asociados. Entonces, sigamos en que encuentro el polinomio característico, calculo las raíces, encuentro la base para cada uno de estos núcleos, y finalmente aglutino todo eso. Si eso que encuentro forma efectivamente una base de Rn, bueno, mi matriz A es diagonalizable, los elementos de la diagonal van a ser los valores propios de mi matriz, que van a aparecer repetidos según la cantidad de vectores propios que tengo asociado a cada una, y la matriz P, porque les recuerdo que estamos diciendo que A se escribe como P por D por P a la menos 1, la matriz P, sus columnas son directamente los vectores propios, y bueno, la matriz P a la menos 1 hay que calcularla. En caso de que este S no resultara ser una base de Rn, bueno, en ese caso nuestra matriz no va a ser diagonalizable y no hay nada más que hacer. Ahí paramos. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a probar distintas propiedades respecto a los vectores propios, valores propios, y a lo que vamos a llamar espacios propios, y esas propiedades finalmente nos van a permitir mostrar que toda matriz simétrica es diagonalizable. ¿Ya? Entonces, la primera propiedad que vamos a probar, que fue una que le anuncié en la clase pasada, es que si yo tengo una matriz A y tengo K valores propios, y tenemos K vectores propios asociados cada uno a un lambda I, o sea, esencialmente lo que estoy diciendo es que A por B sub I es igual a lambda I por B sub I, estos vectores son linealmente independientes. O como se los decía como una especie de mantra en la clase pasada, vamos a probar que vectores propios asociados a valores propios distintos son linealmente independientes. Entonces, la demostración la vamos a hacer por inducción. ¿Ok? Quizá esto les traiga algún flashback de la última sumativa. Entonces vamos a decir si partimos con K igual 2. Por inducción sobre K. Entonces, para K igual 2, o sea, lo que yo tengo es lo siguiente. Yo tengo que A por V1 es igual a lambda 1 V1. A por V2 es igual a lambda 2 V2. Y lo que yo quiero demostrar es que si lambda 1 es distinto de lambda 2, eso implica que V1 y V2 son LI. Entonces, como en toda demostración, vamos a suponer la hipótesis y queremos probar la conclusión. Y cuando yo quiero probar que dos vectores son LI, lo que tengo que hacer es darme una combinación lineal. Entonces voy a decir, bueno, sean alfa 1, alfa 2 en R, tales que alfa 1 V1 más alfa 2 V2, eso sea igual a 0. Lo que yo quiero probar ahora es que alfa 1 es igual a alfa 2 igual a 0, y eso me diría entonces que V1 y V2 son LI. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar esto por A. Yo multiplico eso por A y eso me dice que alfa 1 por AB1 más alfa 2 por AB2, eso es igual a 0, porque A por 0 es 0. Pero eso me dice, como B1 y B2 son vectores propios, que alfa 1 lambda 1 más alfa 2, perdón, alfa 1 lambda 1 B1 más alfa 2 lambda 2 B2 es igual a 0. ¿Ok? Esta ecuación la voy a llamar 1. Pero por otro lado, si yo 1 la multiplico por lambda 1, lo que voy a obtener es que lambda 1, alfa 1, B1 más lambda 1, alfa 2, B2 es igual a 0. ¿Y qué pasa si yo esta ecuación le resto esta ecuación? Entonces lo que va a ocurrir es que, fíjense bien, ese término y ese término son iguales, entonces al restarlos van a desaparecer y solamente me va a quedar
este término y este término, y este término es alfa 2 por lambda 2 por V2, y esto es lambda 1 por alfa 2 por V2. Entonces, lo que obtenemos es lo siguiente, obtenemos que alfa 2 factor de lambda 1 menos lambda 2, V2 es igual a 0. Estoy asumiendo que lambda 1 es distinto de lambda 2, así que este tipo es distinto de 0. V2 es un vector propio, así que también es distinto de 0. Así que el único elemento que puede ser 0 es alfa 2. Pero si alfa 2 vale 0, ese no está, y V1 es distinto de 0, así que alfa 1 tiene que ser 0. Y esas dos cosas implican que V1 y V2 son LI, que era justo lo que queríamos probar. ¿Qué les pareció, chiquillos? ¿Se entendió? Sí, profe, sí, yo lo entendí al menos. Súper. Pero este era el paso base, pues. Ahora nos falta hacer el paso inductivo, ¿cierto? Entonces, paso inductivo, ¿cierto? Queremos mostrar que si V1 hasta Vk son LI, eso implica que V1 hasta Vk más 1 son LI. Entonces, siendo Vk hasta Vk más 1 vectores propios asociados a valores propios lambda 1 hasta lambda k más 1, todos distintos. Entonces, lo mismo que nos decimos sean alfa 1 hasta alfa k más 1 en R, tales que alfa 1 V1 más alfa 2 V2 más más alfa K Bk más alfa K más 1 Bk más 1 igual a 0. Entonces, esa ecuación la voy a llamar 1. Y primero voy a hacer lambda K más 1 por 1. Y fíjense que ahí lo que obtengo es alfa 1 por lambda K más 1 V1 hasta alfa K más 1, lambda K más 1, Bk más 1 igual 0. Y voy a hacer también A por la ecuación 1. Si yo le pego a esta ecuación por A, lo que voy a obtener A es alfa 1 por lambda 1 B1, alfa 2 por AB2, que es lambda 2 por B2, y así sucesivamente. Entonces me va a quedar alfa 1, lambda 1 B1, hasta alfa K, lambda K de K, más alfa K más 1, lambda K más 1, Bk más 1 igual 0. Y de nuevo, si yo resto esta con esta, fíjense que el término que tienen en común es el último. Y en todos los otros, fíjense que yo tengo el vector, tengo alfa 1, lambda K más 1 por V1, alfa 2, lambda K más 2 por V2, y abajo tengo alfa 1, lambda 1 por V1, alfa 2 por lambda 2 por V2, y así sucesivamente. Entonces, cuando hago la diferencia, lo que me queda es alfa 1 por lambda K más 1 menos lambda 1 por V1, hasta que llego a alfa K por lambda K más 1 menos lambda K por Bk, y eso vale 0. Y aquí es donde aplicamos la hipótesis de inducción. Por hipótesis de inducción, todos estos vectores son LI. Entonces, esto implica por hipótesis de inducción que alfa 1 por lambda K más 1 menos lambda 1 es igual a 0, que alfa 2 por lambda K más 1 menos lambda 2 es igual a 0, hasta alfa K por lambda K más 1 menos lambda K, eso es igual a 0. ¿Y qué es lo que ocurre? Que fíjense que esto no es 0. Esto
distinto de 0, distinto de 0, entonces los puedo simplificar. Y todas estas ecuaciones entonces me implican que alfa 1 igual 0, esta me implica que alfa 2 igual 0, hasta alfa 3 igual, perdón, hasta alfa k igual 0. Pero fíjense que si todos estos valían 0, entonces en esta ecuación ninguno de estos está. Y lo único que sé es que alfa k más 1 por bk más 1 vale 0, y este es distinto de 0, así que ese necesariamente tiene que ser 0. Todo esto junto implica alfa k más 1 igual a 0, y todo eso implica que b1 hasta bk más 1 son LI. Así que efectivamente, para cualquier cantidad de vectores propios asociados a valores propios distintos, esos vectores propios son linealmente independientes. ¿Me siguieron, chiquillos? Sí, profe. Yo creo que acá lo importante es que las cosas uno las va entendiendo como por capas. Entonces, la primera capa es entender qué era lo que queríamos probar. Entonces, volvamos al enunciado, y lo que queremos probar es que cuando yo tengo vectores propios asociados a valores propios distintos, esos vectores propios son linealmente independientes. Y ahí hay que decirse, bueno, ¿qué significa ser linealmente independiente? Y ser linealmente independiente significa que si yo tomo una combinación lineal de ellos que da 0, todos los ponderadores tienen que ser 0. Entonces, como siempre, me doy una combinación lineal que da 0 y quiero mostrar que los ponderadores son 0. Entonces, el truco esencialmente el mismo en los dos casos. Multiplico primero esta ecuación por la matriz para que me aparezcan los valores propios distintos, y después multiplico esta ecuación por uno de los valores propios. ¿Para qué? Para producir dos ecuaciones, esta de acá y esta de acá, y luego restarlas. Y cuando las resto, desaparece uno de los términos, en este caso ese, perdón, eso desaparece, y lo que me queda simplemente es eso de ahí menos eso de ahí, o sea, alfa 2 por lambda 1 menos lambda 2 por B0. Yo sé que ese no es 0, yo sé que este, perdón, yo sé que este no es 0, yo sé que este no es 0, el único que puede ser 0 es ese que está. Pero si este vale 0, miro acá de nuevo, eso no está, perdón, eso no está, entonces lo que estoy diciendo es que alfa 1 por B1 vale 0, pero como B1 es distinto de 0 por hipótesis, la única opción es que alfa 1 valga 0, listo, probé que ambos son 0, entonces probé que los vectores son LI. Y el otro caso es similar. Pero en el fondo, no perder de vista que lo que acabamos de hacer es mostrar que que vectores propios asociados a valores propios distintos son LI. Esto tiene una consecuencia interesante que ya se la anuncié la vez pasada. Y es que si yo tengo un polinomio característico que tiene n raíces distintas, inmediatamente mi matriz es diagonalizable. ¿Ya? Y la razón es la siguiente, y es bastante sencillo. Si hay n raíces, por cada valor propio hay al menos un vector propio. Y como vectores propios asociados a valores propios, demos un segundo. Entonces, les decía que como vectores propios asociados a valores propios distintos son LI. Entonces, fíjense, hagamos la cuenta. Tengo n valores propios. Por cada valor propio tengo al menos un vector propio, así que tengo n vectores propios que son LI entre sí. Bueno, en Rn, n vectores LI son una base. Así que no hay nada más que decir. Tenemos n vectores propios LI entre sí. Y entonces,
forman una base. Entonces, si se fijan, una vez piensa, ¡ay, ¿para qué me sirve la teoría? Sobre todo cuando uno es joven e inocente y todavía no sabe mucho la vida. A priori, yo no tengo cómo saber si una matriz es o no diagonalizable. Sin embargo, si yo calculo su polinomio y resulta que me da que en solo raíces simples y todas distintas, inmediatamente yo sé que lo es y que cuando avance con mi algoritmo voy a obtener la diagonalización. Entonces eso es algo importante, eso nos muestra que en el fondo es útil, ¿sí? Porque al menos, ahora es cierto, todavía no tengo una certeza de cuándo no, pero al menos ya sé cuándo sí, ¿sí? Si me dieron todas las raíces reales distintas, y tengo n raíces reales distintas, inmediatamente yo sé que es diagonalizable y que mi algoritmo va a terminar bien. Ok. Entonces, nosotros hablamos en algún minuto de la suma de dos espacios vectoriales, o de dos subespacios vectoriales. Pero la verdad es que sumar dos o sumar un número finito moralmente es casi lo mismo. Cuando pienso sumar dos vectores, yo te tengo definida la suma para n vectores, ¿cierto? Porque los voy sumando a dos. Gracias a la asociatividad, todo eso va a ser siempre consistente. Entonces, de la misma manera, yo puedo definir el espacio vectorial suma de sus espacios vectoriales cuando tengo k sumandos, simplemente como todo lo que obtengo al tomar un elemento acá, sumarle un elemento acá, sumarle un elemento acá, sumarle un elemento acá y sumarle un elemento acá. No sé si me entiende la idea. Al igual que cuando yo sumaba dos, que eran todas las posibles combinaciones, bueno, si agrego más, son todas las posibles combinaciones donde agarro un pedacito en cada uno. De la misma manera que definimos la suma directa para dos subespacios, podemos definir la suma directa para k subespacios. Entonces lo que vamos a decir es que k subespacios están en suma directa si cada vez que yo tomo un elemento en la suma, ese tipo se descompone de manera única. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esa era la definición? Eso, o sea que esencialmente, si pasara que W se escribe así y que también se escribe así, si eso ocurre con WK tilde, también WK, si están en suma directa, entonces WI es igual a W tilde I para todos. ¿Ok? Dos espacios están en suma directa si ocurre eso. Perdón, no dos, K espacios. Entonces, lo que vamos a probar ahora es que si tomamos ciertos subespacios vectoriales y esos subespacios vectoriales están en suma directa, ¿sí? O dicho de otra forma, cuando los sumo, lo que obtengo es algo que queda en suma directa, entonces la base para W va a ser la concatenación de las bases que yo tenga para cada uno de ellos. Y por concatenación quiero decir agarrar las bases y ponerlas todas juntas. Eso más o menos lo vimos para dos también, que si tenía una suma directa de dos espacios, tomar una base de uno, tomar una base del otro y juntarlo, eso me formaba una base del total. Y eso vale también para acá. Entonces, la demostración no es difícil. Entonces, vamos a darnos, sea beta j la base de WJ y beta igual a la unión sobre J de todos los beta J. O sea, beta es la concatenación de todas las bases. Entonces, primero vamos a probar que W, la suma de los espacios, está generado por beta. Y para ello, en realidad es re simple. Yo quiero decir, si un W pertenece a nuestro espacio, bueno, por definición, W se escribe como un W1 más un W2 más más un WK, donde cada uno de estos vive en el pedacito correspondiente, pero resulta que cada uno de estos espacios tiene base, entonces W1 se puede replicar como la suma desde J igual 1 hasta N1 de alfa
J super 1, W J super 1. En fondo lo que estoy diciendo es BJ es igual a W. Ya aquí voy a usar otra mejor, voy a llamarle K acá para que no nos confundamos. Sabe que los índices son mudos, pero para no confundirse, ahí está WJ1, WJ2 hasta WJNJ. Sí, yo no sé cuántos elementos tiene la base del espacio J, pero a esos elementos yo le llamo W1 hasta WNJ, super J para recordar que son del espacio J. Entonces eso me dice que el W1 después lo separo como esa suma, ¿cierto? El W1 es un elemento del espacio W1 y por lo tanto se puede descomponer en su base. Y lo mismo para cada uno. Hasta N2 de alfa 2, super K, WK2 y así hasta... y K tampoco es la buena índice porque L vamos a usar porque tenemos K espacios. Y esto hasta que llegamos a la suma de alfa L super K, desde L igual 1 hasta NK, de WL super K. Y si se fijan, eso que está ahí por definición es una combinación lineal de elementos que pertenecen a beta, y por lo tanto esto pertenece al generado por beta. ¿Sí? Y eso nos diría que W está incluido en el generado por beta. Ahora nos faltaría probar la otra inclusión, ¿cierto? Que todo lo que está generado por beta está metido en W. ¿Cierto? Ahora, pero eso en realidad es directo, digamos. Que lo generado por beta está incluido en W. Se lo explico por qué. Es que no quiero escribirlo nuevo porque es lo mismo. Lo generado por beta son cosas de esta forma. ¿De acuerdo? Son combinaciones lineales de la primera base, más una combinación lineal de la segunda, más una combinación lineal de la tercera, hasta que llegamos a la última. Pero bueno, todo lo que está generado por la primera base es un elemento acá, todo lo que está generado por la segunda base es un elemento acá, y así sucesivamente. Entonces, cualquier cosa que yo genere con beta, naturalmente es una suma de pedacitos en cada uno de los WI, y por lo tanto un elemento de la suma. ¿Ya? Así que esa parte es casi un sí solo sí lo que está acá. ¿Ok? Pero si yo quiero mostrar que algo es base, no me basta con mostrar que es un conjunto generador, sino que también tengo que mostrar que es un conjunto LI. Entonces ahora mostremos que beta es una familia LI. Y esta es medio complicado porque tenemos que escribir lo siguiente. Vamos a decir, sean alfa L J, L desde 1 hasta NJ, J desde 1 hasta acá. O sea, en el fondo estoy tomando un montón de escalares y que satisfacen lo siguiente. La suma desde... Lo voy a escribir mejor, o sea, van a ir sumatorias, pero internet va a ser tal es que la suma de alfa 1L desde L igual 1 hasta N1 por W L1 más la suma desde L igual 1 hasta N2 de alfa 2L de W2, perdón, WL super 2 hasta la suma desde L igual 1 hasta NK de alfa LK WL super K, eso vale 0. ¿Sí? O sea, tengo una gran combinación lineal de todos los elementos que yo, digamos, junté. Ahora, si ustedes se fijan,
Hasta aquí, para demostrar que beta era generador, solo usamos que W era la suma, pero no hemos usado el hecho de que es una suma directa. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense bien que esto que está acá pertenece a W1. Eso que está acá pertenece a W2. Hasta este que está acá que pertenece a WK. O sea, lo que estoy diciendo, fíjense bien, es que yo encontré una descomposición de cero como una suma de un elemento en W1, más un elemento en W2, más un elemento en W3, hasta un elemento en WK. Pero nosotros sabemos, con azul. Resulta que 0 más 0 más 0 también es igual a 0, donde S pertenece a W1, pertenece a W2, pertenece a WK. ¿Y qué es lo que nos decía la definición de ser espacio en suma directa? Que cualquier elemento que yo tomara lo podía escribir de manera única como una suma de cosas en los respectivos sumandos. Entonces, lo que yo les decía, que lo puse acá, ¿se acuerdan? Si W se escribe como la suma de los W y como la suma de los W y tilde, entonces WI es igual a W y tilde para cada I. Entonces, en este caso, lo que uno encuentra es que la suma desde L igual 1 hasta NJ de alfa LJ WLJ, eso es igual a 0 para todo J desde 1 hasta K. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahora, si se fijan, tengo una combinación lineal de elementos que viven en WJ. Esto que está acá pertenece a WJ. Pero además, resulta que estos que están aquí son la base de WJ, por lo tanto son LI. Así que tengo una combinación lineal que da 0 de una base. Bueno, la única forma que ocurra eso es que alfa LJ sea igual a 0 para todo L igual 1 hasta NJ, pues WJ1 hasta WJ NJ es base de WJ. Y entonces fíjense que esto lo tenemos para todo L y para todo J, que era justamente lo que queríamos probar. Así que así, beta es LI y por lo tanto una base de W. ¿Ok? Entonces, en resumen, aquí solamente extendimos el caso de K sumandos, lo que ya sabíamos, que si yo quiero tener una base de una suma directa, me basta con concatenar las bases de los sumandos. Lo que tenía para 2, ahora lo tengo para acá. Entonces, vamos a introducir una nueva definición, que es la definición de subespacio propio. ¿Qué cosa es un subespacio propio? Bueno, dada una matriz de tamaño n cuadrada y un valor propio de esta matriz, el subespacio propio asociado a lambda, que vamos a denotar como W sub lambda, es simplemente el núcleo o kernel de A menos lambda veces I. O sea, W lambda es el núcleo de A menos lambda I. Les recuerdo que en el proceso de diagonalización, en el algoritmo de diagonalización habíamos dicho, encuentro el polinomio característico, calculo los valores propios y después encuentro las soluciones a la ecuación A menos lambda I igual A menos lambda IP igual 0, o sea, el núcleo asociado a esta matriz, ¿cierto? Y eso le llamamos vectores propios. Bueno, a esto le vamos a llamar espacio propio, ¿ya? Y hay una cosa que
que es media evidente, digamos, pero si B está en el espacio propio de lambda, es lo mismo que decir que A menos lambda I B es igual a 0, que es lo mismo que decir que A por B es igual a lambda B. ¿Sí? O sea, su espacio propio es el espacio vectorial o el subespacio vectorial de los vectores propios asociados a lambda. ¿Sí? Esencialmente, ¿qué es lo que ocurre? Que como multiplicar por la matriz lineal, si yo tengo un vector que es vector propio, dos veces ese vector también va a ser vector propio, y si tengo dos vectores que son vectores propios, se suma también. Entonces forman un subespacio, y obvio que sí, porque es el núcleo de una matriz. ¿Ya? Y el último resultado que vamos a probar hoy, que podríamos decir que es como el gran resultado de la clase, es que una matriz va a ser diagonalizable, ¿ya? A sí, solo sí, Rn se puede escribir como la suma directa de todos sus subespacios propios. ¿Ok? Bueno, en realidad hay un intermedio que no dije, pero bueno, estos van a estar siempre en suma directa. Pero si además esa suma directa es todo Rn, entonces la matriz, eso sí, solo sí, la matriz es diagonalizable. ¿Ok? Entonces, queremos probar dos cosas. Queremos probar que estas cosas están en suma directa, y segundo, queremos probar de que si la matriz es diagonalizable, entonces son iguales a todo Rn. ¿Ya? Probemos la primera. Entonces, para probar que está en suma directa, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos tomamos un elemento que viva en W igual W lambda 1 suma W lambda 2 suma hasta W lambda K. Tomamos un elemento ahí. Y después decimos, bueno, supongamos que W se escribe como un W1 hasta un WK, ¿cierto? Con WI en el espacio propio I, asociado a lambda I. Y por otro lado, que W también fuera W1 tilde hasta WK tilde y WI tilde perteneciente a W lambda I. O sea, en resumen, lo que uno dice es, mira, para probar que dos cosas están en suma directa, lo que yo quiero probar es que si hubiesen dos composiciones, entonces esas dos descomposiciones son iguales. Entonces, suponemos que hay una, y lo que queremos probar ahora es que WI es igual a WI tilde para todo I. ¿Ok? Entonces, en el fondo es como, oh, mira, aquí digo yo que tiene dos, pero oh, me termino dando cuenta que son la misma. Entonces, con eso uno se dice, hay unicidad en la descomposición. Entonces, ¿qué ocurre? A esta de acá le voy a llamar 1 y a esta de acá le voy a llamar 2. Fíjense lo que les decía antes. Tenemos que estos bichos viven en sus espacios propios. Y les decía acá que vivir en su espacio propio significa ser valor propio. Perdón, ser vector propio asociado al valor propio que está indicado ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico, si hago A por la ecuación 1? A por la ecuación 1 me dice que A por W es lo mismo que A por W1 hasta WK, que eso es lo mismo que A por W1 más A por W2 hasta A por WK. Y eso es lo mismo que A por W1 es lambda 1 W1 más A por W2 es lambda 2 W2 hasta lambda K por WK. Y por otro lado, si yo hago lo mismo con 2, eso me implica que A por W, voy a escribirlo directo, va a ser lambda 1 por W1 tilde hasta lambda 2 por W2 tilde hasta lambda K por WK tilde. ¿Sí? Hago mismo razonamiento. Cuando yo multiplico esto por A, distribuyo, cada uno de ellos es vector propio, así que me queda así. Y de nuevo, volvemos a restar. Y fíjense lo que ocurre cuando restamos.
Restando, esto nos dice que 0 es igual a lambda 1 por W menos W1 tilde, más lambda 2 por W menos W2 tilde, más hasta lambda K por WK menos WK tilde. Y ojo con esto, que nosotros estamos diciendo que los lambdas son distintos entre sí. Y si los lambda son distintos entre sí, significa que este tipo, que es un vector propio asociado a lambda 1, es LI con este tipo, que es un vector propio asociado a lambda 2, y con este tipo, que es un vector propio asociado a lambda K. ¿Sí? Entonces pasa lo siguiente. Pasa que si todos estos tipos fueran realmente distintos, entonces todos los lambdas son iguales a 0, para que esto se pueda cumplir, porque estos tipos serían todos LI. Recapitulo, y cuando quiero decir que son todos distintos, quiero decir si este es distinto a este, si este es distinto a este, y así. En ese caso, todos estos serían distintos de 0, y eso me diría que lambda, todos los lambda valen 0. ¿Ok? Eh, pero eso como que empieza a ser extraño, porque dijimos que los lambda eran todos distintos. Entonces se ve que acá hay una contradicción, como que esto no puede ser. Ahora, para aclarar la contradicción, la buena forma de hacerlo es la siguiente. Vamos a escribir esto de la siguiente manera. Esto es lo mismo que decir, voy a poner un nombre, voy a decir sea un conjunto I, van a ser todos los índices desde 1 hasta acá, tales que WI es distinto a WI tilde. ¿Ok? Entonces, resulta que lo que obtenemos es que la suma sobre I en esos índices de lambda I por WI menos WI tilde, eso es igual a 0. Yo sé que la suma sobre todo es igual a 0. Si me quedo solo en los que son distintos, también va a ser igual a 0. Porque en los que son iguales, ¿cierto? Los índices que no son iguales desaparecen de acá. Pues entonces me queda solamente en esta ecuación los índices donde estos dos son distintos. Pero eso que está ahí, como les decía, ahora sí yo sé que todos estos son distintos, este es distinto de ese, así que este es un vector propio asociado a lambda i, y vectores propios asociados a valores propios distintos son linealmente independientes. Entonces, esto me implicaría que para todo i que vive en i, lambda i es igual a 0. O sea, lo que estoy diciendo es que el tamaño de i, el número de elementos de i, es menor o igual que 1. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que estamos diciendo es que así existe a lo más un elemento, tal un elemento en I. ¿Sí? Cuando digo que el cardinal de I es menor o igual que 1, que la cantidad de elementos es menor o igual que 1, digo que este conjunto que definí aquí tiene a lo más un elemento, o sea, hay a lo más un índice donde ocurre eso. Entonces, es decir, existe un J estrella tal que eh, para todo I distinto de ese J estrella,
WI es igual a WI tilde. ¿Sí? Fíjense bien qué fue lo que dijimos. Esto es una cuestión bastante ingeniosa, entonces hay que ponerle atención. Yo parto de que tengo dos descomposiciones. Ups. Tengo mis dos descomposiciones. Me defino el conjunto donde esas dos descomposiciones no coinciden. Y gracias a saber que en esos elementos, ¿cierto? Van a ser LI, estos vectores con respecto a índices distintos, eso me dice, dado que suman cero, que todos los lambdas son iguales a cero, porque esto era en LI. Entonces, en realidad, en este conjunto I de índices donde las componentes no coinciden, a lo más puedo tener un elemento. ¿Ok? Pero entonces, para todos los otros, las descomposiciones sí coinciden. Entonces, si volvemos a nuestra ecuación original, que es esta 1 y 2, fíjense que 1 menos 2, bueno, la voy a escribir de nuevo. 1 me va a decir que 0 es igual, perdón, no 0, W es igual a un W1 más un W2 hasta que llego a WJ estrella hasta WK. 2 me dice que W es igual a W1 tilde más W2 tilde hasta WJ estrella tilde hasta WK tilde. Y lo que acabo de probar es que en todos los índices que no son esos coinciden. Ese es igual a ese, este es igual a este y este es igual a este. Entonces, si vuelvo a restar estas dos ecuaciones, 1 menos 2 me dice que 0 es igual, como este es igual a ese, desaparece, este es igual a ese, desaparece. Lo único que me queda es WJ estrella menos WJ estrella tilde. Ah, pero estoy diciendo que su diferencia es 0, o sea, WJ estrella también es igual a WJ estrella tilde. Así que ahí vemos que si yo me doy un elemento que pertenezca a esta suma de los subespacios propios, y asumo que ese elemento tiene dos composiciones distintas, termino concluyendo que esas dos descomposiciones eran iguales. Por lo tanto, los espacios propios están en suma directa. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Y ahora, solo nos falta ver que si la matriz es diagonalizable, entonces la suma directa de los espacios es todo Rn. Entonces ahora decimos, ¿qué pasa si A es diagonalizable? Bueno, A es diagonalizable sí y solo si existe una base de Rn de vectores propios de A, ¿cierto? Pero los vectores propios de A no son otra cosa que los elementos que viven en la suma de los espacios propios. ¿Sí? O, dicho de otra forma, esto sí, solo sí, yo miro la unión de las bases de los W lambda I, y eso es base de Rn. Yo sé
que los vectores propios los voy a encontrar encontrando los generadores o las bases de los espacios propios. Entonces yo tomo las bases de cada espacio propio y eso lo junto. Y yo quiero que eso sea una base RN, pero bueno, eso que está ahí, como yo sé que estos están en suma directa, la unión de las bases de la suma directa es lo mismo que decir que, sí, que la base de W lambda 1, suma directa hasta W lambda K, es base de Rn, pero si eso ocurre, sí, solo si W lambda 1 suma directa hasta hasta W lambda K suma directa es igual a Rn. Cuando esto, o sea, si tengo dos espacios que tienen la misma base, entonces son iguales. ¿Sí? Y eso es todo. Y eso es todo. Entonces, igual es un resultado bastante abstracto, pero ¿qué es lo interesante? Que de alguna manera, fíjense que pasamos el problema de una matriz diagonalizable a un tema sobre si la suma directa de sus subespacios propios son o no todo Rn. De alguna manera, lo que nosotros queremos lograr es probar, como les digo, el gran resultado, las matrices simétricas son diagonalizables. Y acá vemos que una forma de probarlo sería mostrar que sus subespacios propios producen todo Rn. Estamos canjeando el problema, estamos transformándolo en otro, y la gracia es que vamos a ver después que ese va a ser el problema que vamos a ver resolver. ¿Ok? Entonces, para terminar, me da la impresión que quiero introducir una notación, que es la siguiente. Vamos a llamarle algo multiplicidad geométrica. Chuta, ¿qué será eso? Si tenemos una matriz y un valor propio de esa matriz, la multiplicidad geométrica del valor propio, la que vamos a anotar como gamma sub A de lambda, es simplemente la dimensión de W lambda, o sea, del espacio propio. Gamma sub A de lambda es la dimensión de W lambda. ¿Ok? Eso es simplemente eso. Y acá hay un teorema que es que se ve intimidante. ¿Eh? Fíjense, dice, una matriz es diagonalizable si solo si la suma de sus multiplicidades geométricas de sus valores propios es igual a n. Chuta, pero nosotros sabemos lo siguiente, nosotros sabemos que A es diagonalizable si solo si A se escribe, Rn es igual a la suma directa de los subespacios propios de A. ¿Sí? Y nosotros sabemos que la dimensión de la suma directa es la suma de las dimensiones. Entonces, esto sí, solo sí, n es igual a la suma de las dimensiones, y las dimensiones le pusimos un nombre. O sea, esto es gamma A de lambda 1 más gamma A de lambda K. Así que en realidad es una consecuencia del teorema anterior. No es más que eso. ¿Están de acuerdo? Sí, solo eso. Están revisando por si no se me estaba pasando algo, pero... Bien, y con eso sí que terminaríamos la clase de hoy. ¿Tienen alguna consulta? No, profe, de mi parte no. No, bro. Igual sigo procesando lo anterior. Bueno, ya miren, vamos a despedirnos oficialmente. Nos vemos entonces en la próxima clase. Como siempre, muchas gracias por conectarse.